A ver, a mí me gustaría comenzar con lo que implica, como aterrizar un poquito de lo que hemos ido revisando y lo que le ha costado o nos ha costado aquí a quienes integramos al mecanismo de la Ciudad de México, irlo, pues, como contarles un pedazo de la historia, pero además también como los retos, las implicaciones que hemos tenido para ir conjuntando, digamos, todos los esfuerzos de las instituciones para que este mecanismo funcione como debe de funcionar. En primer lugar, me gustaría comentar que, bueno, el tema que tiene que ver con el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos, para nosotros es fundamental. Y garantía. En este tipo de situaciones donde se enfrentan las y los defensores de derechos humanos, y lo que nosotros nos corresponde realizar en el ámbito de la protección, nosotros lo vemos desde un modelo de atención y queremos y estamos generando un modelo de atención, y es algunas cosas con las que no estamos como muy de acuerdo, por ejemplo, con lo que plantea Juan Carlos, con la mayoría de las cosas evidentemente que sí, pero para nosotros sí es importante colocar en el centro a la víctima, colocar en el centro a las personas, y como personas no solamente están sujetas a que nosotros podamos generar una serie de medidas de carácter de seguridad, como es que tengan una patrulla, que haya una supervisión, una vigilancia en su cuadra o en sus oficinas, que tengan cámaras de seguridad o de circuito cerrado, tanto adentro como fuera de su casa. Eso está muy bien. El tema es el siguiente, es si las personas que están siendo amenazadas o agredidas no están en una situación anímicamente para darnos una información coherente con lo que está sucediendo, no las vamos a poder, ni ustedes ni nosotros, proteger. Y eso para nosotros es fundamental. Entonces, nos fuimos a recoger una serie de propuestas que venían de un estudio que se hizo en el 2001-2002 de la Organización Mundial de la Salud, la cual decía es cómo se tienen que atender las violencias. Cuando una persona está sujeta a algún tipo de agresiones, a algún tipo de amenazas, o todas estas implican que pasan por un asunto de violencia, porque siempre una amenaza, una agresión, te coloca en un asunto de los miedos, de los temores, pero al final de cuentas es una amenaza, es un tipo de violencias. Pueden ser diferentes de tipos de violencias, y entonces, ¿cómo nosotros tenemos que reaccionar como instituciones para atender las violencias? Implica totalmente una nueva forma de ver las cosas. No es lo mismo que nada más tú tengas a una persona que le digas, ya llegó a la Ciudad de México, y la encierres en un lugar donde no la vuelves a ver, donde no sabes hasta dentro de 2-3 meses que ya se vaya haya terminado su periodo para la temporalidad de la medida, o que simplemente le pongas a un policía que esté rondando sin que nunca le preguntes ¿está funcionando la medida? Eso le ayuda, no le está ayudando. Si no estás en las condiciones para poderlo armar, es muy difícil que nosotros podamos dar un seguimiento muy puntual a lo que realmente las personas requieren. ¿Quiénes les van a decir exactamente qué es lo que se requiere? La persona que es beneficiaria. Ella es la que les va a decir exactamente qué es lo que se requiere. Tú le vas a poner los instrumentos en la mesa, pero ella te va a decir mis jornadas laborales son estas, o mi jornada de todo el día es esta, en la semana yo hago estas cosas, yo me traslado con mi familia, yo estoy sola, vivo con mi abuelita, trabajo en efecto, como decía Juan Carlos, ¿en dónde trabajas, cómo trabajas, qué temas trabajas? Todas esas cosas son las reflexiones que tú tienes que generar, más bien información que tú tienes que generar en un documento para que después tú puedas hacer un análisis de riesgo. Generalmente lo que nosotros hacemos es que
con las personas, les preguntamos que nos cuenten todo lo que sucedió de los hechos. Y se pregunta siempre desde que tú empezaste tu práctica desde periodística, desde que tú empezaste tu práctica de defensora de derechos humanos, ¿alguna otra cosa has vivido? ¿Has estado en algún momento en algún otro riesgo? Porque lo que nos colocaron aquí hace rato los compañeras y compañeros de Michoacán es, tú no sabes si lo que hoy te está sucediendo en realidad tiene que ver con algo de alguna venganza de años atrás. Y perdónenme, sí se hace, sí aparece. Cuando uno está haciendo los análisis de riesgo y te están contando la historia, porque prácticamente haces una línea, ¿cómo le dicen? La línea del tiempo de tus actividades, en la línea del tiempo sale cuando en algún momento también fuiste amenazado o amenazada, cuando en algún momento sucedió algún incidente o altercado y tuviste no solamente algún altercado, sino este tipo de amenazas que pueden suceder, que después de años alguien sí se viene a vengar. Y claro, después de los años, ¿quién va a investigar sobre aquello? Nadie va a investigar porque dicen, ya no estás ahí, ya te moviste, ya pasaron mucho tiempo y por tanto, ya no, eso no puede ser, pero sí puede ser, porque hay una cosa que nosotros sobre todo colocamos cuando estamos haciendo los análisis también de las probabilidades de que suceda una agresión o una amenaza, sobre todo las agresiones, es ¿cuánto le invierten los otros? O sea, ¿cuánto le están invirtiendo para que tú tengas un altercado? No es lo mismo que te hablen y te digan, te voy a matar, te voy a hacer algo, así, nada más, o te mienten la madre, o te digan, te empiecen a denigrar incluso en las redes sociales. Eso no cuesta. O sea, es una llamada de teléfono, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto cuesta subir en un Twitter algo? Pero si te sacan una fotografía donde tú estás yendo al colegio o a la escuela por tu hijo, con tu hija, con un suéter rojo y te mandan una foto a tu celular, quiere decir que ellos ya invirtieron en el que tomó la foto, el que te está vigilando, en la cámara. O sea, hay una inversión y eso es lo que también te puede dar las probabilidades de que algo te pueda ocurrir, porque además te tienen detectar, te están siguiendo todo el tiempo. Entonces, por eso es muy importante que cuando se hacen las entrevistas, a veces las personas nos dicen, es que las entrevistas son muy largas, o son extenuantes. Sí, porque necesitamos tener como mucho conocimiento de lo que hay, de lo que ustedes hacen y cómo lo hacen. O sea, cuál es su cotidianidad. A veces es, pues sí, todos los días voy a las tortillas a las 3 de la tarde y están en riesgo y vuelven a ir a las tortillas a las 3 de la tarde y solos, por la misma calle van y por la misma calle se regresan. Entonces, cuando suceden estas cosas, nuestras condiciones cambian, pero nuestra condición de vida totalmente cambia, porque tienes que estar, además de las alertas, combinar entre las alertas que tienes que estar mirando para todos lados, cuidándote de algunas cosas, o sea, que no puedes nada más bajar el pie de la banqueta y atravesar la calle, sino que ahora sí tienes que voltear a ver, que incluso no se vayan a subir a la calle para que no te suceda algo. Cuando estás en esas condiciones, lo que hay que generarse es todo un proceso de autoprotección, que lo vamos a ver más tarde, también con algunos de los compañeros que nos va a dar mañana, con Jorge Ruiz, que nos va a dar toda esta parte de qué es la autoprotección. Ahora, ¿qué es lo que implica poder generar la coordinación interinstitucional que decía Juan Carlos hace rato? Y eso sí es muy complicado y muy complejo, porque tienes que tener primero una autoridad máxima que sí esté dispuesta a que las cosas no sucedan como en contra de las y los defensores y de los periodistas. Tienes que tener muy claro que cuando tú estás generando una institución como esta que es nueva, tus elementos, ninguna y ninguno tenga cola que le pisen. ¿Te los tienes que filtrar? Sí. Nosotros, yo hice personalmente, todo el equipo que tenemos, estuvimos revisando quiénes eran, dónde estaban, eso de que luego te dan
que es una cosa que generalmente no hacen, no sé por qué, pero si te dan un teléfono donde tienes las recomendaciones, a ver quién te recomienda, por qué te recomienda, hablas y dices, a ver, fulano de tal me dice que trabajó con ustedes, que lo conocen, no lo conocen, y preguntas quiénes son, cuál es su comportamiento, en fin, y además de eso, toda la parte que tiene que ver con la profesionalización de las personas en el ámbito no solamente de conocer sobre el tema de derechos humanos, sino que también sepan atender a las personas. Y eso para nosotros ha sido, digamos, una parte muy, muy, muy fundamental. Porque si no, el tema es que cuando tú estás de cara al ciudadano, a la ciudadana, que viene con un proceso de hostigamiento o ya de agresiones, y no tienes como esta, ¿cómo se llama?, la experiencia, sobre todo experiencia de lidiar con este tipo de temas, se te puede salir de las manos y lo que menos queremos es que eso suceda. Los mecanismos deben de funcionar sobre todo también para que las personas sepan que están cobijadas, que sientan no temor, sino al contrario, que se sientan cobijados, que se sientan protegidos. Y eso implica también la colaboración entre las personas que requieren de los servicios como las personas que estamos otorgando el servicio. En ese momento de que tú empiezas a generar este tipo de políticas públicas, como ya ahorita Aurora les va a decir cómo es paso por paso que es lo que hacemos, eso implica que nosotros podemos tener entre la confianza y resguardar también sus derechos. Y en el resguardar sus derechos implica no solamente que nosotros como funcionarios respetemos sus derechos, sino que en el proceso y en lo que vamos generando de información quede en la historia de sus expedientes que se les está dando también certezas jurídicas. Y la certeza jurídica no es nada más para nosotros, o sea, es si yo te atendí bien o te atendí mal, sino que además a ustedes se les dé toda la capacidad, porque para eso están los mecanismos, me parece, para que podamos dar todas las capacidades, tanto físicas, técnicas, psicológicas, porque también damos todo el proceso de atención psicológica, para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones con toda la información que nosotros les damos. Y ojo, hemos tenido casos donde la gente sí llega en una crisis muy fuerte y donde la gente con las personas lo que tenemos que hacer es que pasar por un proceso de varios días para que nosotros podamos establecer medidas por una sencilla razón. No pueden ni siquiera decirte qué pasó o no quieren hablar ni siquiera del tema. Entonces, para que las personas puedan tener, digamos, esta serie de condiciones y tomar una serie de decisiones en ese sentido, requerimos que tengan ese modelo de atención. Y en ese modelo de atención estamos implementando, tiene que haber por lo menos un psicólogo o una psicóloga, un médico o médica, tiene que haber una persona que sea trabajadora social, tiene que haber un abogado o abogada que se dedique exclusivamente a ver y asesorar jurídicamente en el caso que ustedes tienen, ¿no? En ese sentido, lo que es más importante también para nosotros es que con estas condiciones puedan, cuando tomen esas decisiones, nosotros mismos, incluso los funcionarios que estamos ahí, nos demos cuenta realmente si lo que ustedes están entendiendo de aquel lado es lo mismo que nosotros estamos diciendo. O al revés, lo que ustedes nos están diciendo, nosotros lo estamos entendiendo como ustedes nos lo dicen. Porque tú puedes decir es que sí, está nublado. Sí, pero no está nublado. Hay inversión térmica. Hay neblina. Eso no es nublado. Puede ser inversión térmica o puede ser neblina. Entonces, si no estamos en la misma referencia, muchas veces las percepciones que ustedes tienen que nosotros tenemos son diferentes y cuando se escriben son totalmente opuestas a lo que ustedes realmente necesitan. Entonces, las condiciones que se tienen que ir favoreciendo a que se garanticen los derechos que ustedes requieren para dar y generar la protección, tienen que ser, son para nosotros y tienen que ser para las demás instancias de todos los estados de la República prioridades y no solamente el asunto de cómo estableces una medida de seguridad.
Esas son, digamos, dos condiciones. Y la tercera condición, que es la más, que bueno, también es igual de importante que las otras, pero también tiene una gran relevancia, tiene que ver con las investigaciones que se hacen sobre sus casos. Si nosotros como mecanismo no tenemos información de lo que está sucediendo en el proceso de investigación, de quiénes son las personas que están ligadas o que son los agentes agresores, ¿cómo podemos cuidarlos? ¿O de qué nos estamos cuidando? Entonces, me parece que esa es otra parte que hay que ir colocando, porque el tema de lo que hacen hoy las fiscalías en los procesos de investigación tienen que también estar vigilados, no solamente por ustedes. La mayoría de las personas, por ejemplo, cuando sucede un incidente, llegan al mecanismo, se incorporan y luego empiezan a suceder diferentes incidentes. Y la mayoría no sabe o no lo hacen, es que tienen que ir, ni modo, ¿sí? Otra vez a la fiscalía, hablar y ahí denunciar otra vez que hubo otros incidentes. Porque si no, los policías investigadores no tienen con qué investigar o no tienen por qué seguir investigando si no queda, digamos, dentro de la carpeta de investigación, ¿o no, abogado? Entonces, cuando, por ejemplo, me acuerdo mucho que ya no están aquí don Carlos, no sé si anda por aquí don Carlos, cuando íbamos con lo de las investigaciones de las personas desaparecidas, generalmente tú vas buscando, encuentras pruebas, llegas y le dices al fiscal, oiga, es que, o al Ministerio Público, oiga, es que ya vi a la persona que dicen que fue el que detuvo, o que se llevó a mi hijo, a mi hija. Ah, sí, lo vamos a ver, pero nunca quedó en ningún expediente. Incluso yo siempre les digo, cuando aparezcan sus hijos y sus hijas y vean los expedientes con 2 hojitas, les van a decir, nunca me buscaste. Y yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar. Porque si no quedan en esos expedientes lo que realmente está sucediendo, tampoco obligas a la autoridad a que se ponga a trabajar. Y hoy lo complejo que ha sido, digamos, el que a nosotros como mecanismo nos vean las otras instancias de gobierno con un asunto de que sí tienen que cumplir con las medidas. Y las medidas se tienen que cumplir, primero porque las establece la ley. Segundo, porque son obligatorias para la garantía de la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de las personas. Que eso es lo más importante. O sea, ni siquiera es, ay, cuida a tu jefecito para que no le vaya a pasar nada a y entonces al ratito no vayan a decir políticamente que se vayan a ir con tu jefe. No, lo que nosotros tenemos que salvaguardar es que a las personas no les pase nada. Y la segunda más importante es que sigan haciendo su labor. Porque si no siguen haciendo su labor, de nada sirve que nosotros tengamos estos mecanismos. Prácticamente tendríamos, como, ahorita ya termino, prácticamente tendríamos una, como le digo yo, una jaula de oro. Está muy bonita tu jaula de oro, ahí están tus medidas, está tu patrulla, ahí está tu cámara, todo el rollo, pero no puedes seguir haciendo nada. No están investigando lo que está sucediendo y por tanto no se va a poder ni saber qué es lo que le va a pasar a la persona, ni quiénes son los agentes agresores, y todo se queda en la impunidad. Y eso, en este y en cualquier otro país, eso se llama simulación. Entonces, por eso creemos que es muy importante que ustedes conozcan el procedimiento. A veces son largos y extenuantes, sí, explicarlos, pero en la práctica, cuando se hacen, son muy rápidos. Nosotros hemos encontrado, afortunadamente, en el gobierno de la ciudad y en las instancias de gobierno, tanto en la Secretaría como en la Procuraduría, Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, evidentemente, digamos, la apertura para que podamos ir coordinando todas nuestras actividades. Que a veces son torpes, sí, nunca nos había pasado esto. Y es muy difícil a veces que también los otros compañeros entiendan qué es lo que sucede y para qué sirve este mecanismo. Entonces, por ley, por ejemplo, todos los integrantes de la Junta de Gobierno, aquí han andado por todo desde ayer, porque tenemos todos que saber coordinadamente lo mismo. O sea, algunos tenemos especialidades en algunos asuntos, pero tenemos que saber cómo se integra la ley, cómo se implementa la ley, cuáles son los procedimientos que tenemos, de esos procedimientos y medidas, cuáles son las que debemos establecer junto con ellos, con cada una de las instancias,
con cada una de las secretarías, para que esas medidas no se queden nada más en un, ahí más o menos lo hicieron, o no la hicieron y quién sabe qué pasó. Nosotros siempre buscamos la forma en cómo podemos obtener la evidencia de que las medidas se implementen y se implementen como se acuerda con cada una de las personas beneficiarias. Entonces, ya no sigo más porque sí me interesa mucho que Aurora les explique cuál es el procedimiento y cualquier cosa que andamos. Gracias, Claudia. No me dejó Claudia presentarla, pero voy a presentarla aunque sea al final. Pues Claudia es feminista, defensora de los derechos humanos, estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México, fue diputada federal en el periodo 2006-2009, también fue directora general del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia del 2009 al 2015. Esta institución, es parte donde ha obtenido su experiencia, ya que allí han brindado acompañamiento a través de asesoría jurídica, apoyo psicosocial para víctimas y familiares de víctimas de delincuencia organizada y por violaciones graves a los derechos humanos. También fungió como presidenta del Consejo Social y Mujeres de 2001 al 2004, participante en la Escuela de Formación Política para Mujeres, diplomada en el Tercer Mundo, Democracia y Revolución en el Instituto Internacional de Investigación y Educación de Ámsterdam en 1996. Actualmente está estudiando la maestría en Psicología Jurídica y Criminológica de la Universidad del Valle de México y pues es la directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. No me dejó hacerla, pero bueno. Pues uno de los temas que tiene este seminario es que se conozca un poco más sobre la ley para la protección integral, en el caso que es la que crea el mecanismo de la Ciudad de México. Y uno de los temas que consideramos importante compartir con ustedes es el tema de los procedimientos ordinarios extraordinarios. Lo han estado oyendo, Juan Carlos lo mencionó en algún momento, Jorge Ruiz también lo mencionó, y es un poco para entender, comprender cómo se baja esto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios. Pues empezamos por la parte del fundamento legal. La ley considera que hay dos tipos de procedimientos para la incorporación y análisis de los casos: el ordinario y el extraordinario. El proceso extraordinario. ¿Qué es el proceso extraordinario? Bueno, es en el supuesto de que la persona peticionaria declare que su vida, libertad, integridad física está en peligro inminente o que se desprenda de los hechos relatados. ¿Qué sucede? Hay ocasiones en que minimizamos los riesgos personales. O sea, hay veces que decimos, no estamos en un riesgo inminente, o sea, sí, tuve una amenaza, pero la verdad es que algunos están diciendo, pues está tranquila, no pasa nada, ¿no? Pero en realidad, de lo que te relatan, tú te vas dando cuenta que en realidad el riesgo no es ni menor, ni es que pueda estar tranquila la persona, independientemente a veces de la autopercepción que tengamos de ese riesgo. Entonces es parte de nuestra tarea desde la dirección y la coordinación, que podamos identificar esos hechos cuando nos los relatan, cuando hay un riesgo eminente. Se ha mencionado en diferentes momentos qué se refiere a la eminencia. Es cuando hay hechos que son evidentes y no hay como lugar a dudas, ¿no? O sea, cuando alguien está siendo atacado en su casa, cuando alguien está siendo agredido en ese momento, ahí ya está en peligro su vida. Básicamente es cuando está en peligro su vida, pero además esas amenazas han sido tan recurrentes que sí pueden producir un daño irreparable. O sea, ya no se trata de que nos podamos esperar a ver qué se hace para garantizar la integridad de la persona. Y entonces, inmediatamente la ley establece que, bueno, este es un riesgo alto y se debe iniciar un proceso extraordinario.
Bueno, ya mencioné un poco, aquellas situaciones en las que el riesgo puede materializarse en un breve periodo de tiempo y causar graves daños o irreparables. Hay que considerar algunos elementos como son los ciclos de las amenazas. Hay ocasiones en los que personas defensoras de derechos humanos llegan y nos dicen, pero ya me ha pasado, ya nos ha pasado constantemente cada año, pero al final hay algo que podemos detectar como que es un elemento distinto, algo que nos hace que pongamos en alerta nuestros sentidos o que podamos ver que ese tiene un componente distinto del riesgo que estábamos teniendo en otras ocasiones. Es un tema que tenemos entre defensores de derechos humanos, a veces nos hacemos muy resilientes a los riesgos. Minimizamos unos, en sí la profesión, bueno, el trabajar en defensa de los derechos humanos es un elemento que siempre estás luchando en contra de todo el tiempo, ¿no? Entonces, siempre hay alguien que se siente agredido, alguien que se siente afectado. Y eso, el estar todo el tiempo en la defensa de los derechos humanos te hace saber que pues todo el tiempo va a haber alguien atrás que le está molestando lo que estás haciendo. Y a veces en estas profesiones, tanto en periodistas como en defensores de derechos humanos, nos hacemos resilientes al peligro y minimizamos esta situación. Entonces, es como detectar esos elementos que hacen que sea distinto en ese momento el contexto de las agresiones, la periodicidad con la cual están siendo o el incremento de las mismas. Bueno, pues ¿qué sucede al interior del mecanismo? Al interior del mecanismo, en este caso de cuando se determina que es un riesgo extraordinario, se debe de implementar de manera inmediata medidas necesarias para garantizar la vida, libertad e integridad física de las personas en peligro. La ley del mecanismo local establece que deben ser con un máximo de 2 horas. El federal son 3, nosotros lo bajamos a 2, el estándar. ¿Qué quiere decir esto de las 2 horas? Pues básicamente es que si alguna persona defensora, periodista nos habla y en ese momento está teniendo una agresión o está en un riesgo inminente, tenemos básicamente 2 horas para coordinar acciones o ver qué se va a hacer en este caso. O sea, son acciones que no responden tanto a hacer un análisis, investigar, no, tenemos que reaccionar inmediatamente porque lo que tenemos que garantizar es la vida de la persona. A partir de que se recibe la solicitud de la dirección, se tiene que empezar a recabar información inicial para elaborar en un máximo de 24 horas, dice la ley, el estudio de evaluación de acción inmediata que permita confirmar o modificar las medidas iniciales. En el mecanismo local, bueno, también el federal, se tienen como de aquellas medidas que hace sin tanto análisis y las medidas que ya responden a un análisis de riesgo donde estudias muchos más factores, buscas hacerte de información, pero en este caso cuando hay un peligro inminente, lo que buscas es garantizar la vida y la seguridad de las personas. Entonces, por eso haces un estudio, pues si quieren verlo mucho más sencillo, no tan a profundidad, pero que permita fortalecer las capacidades de la persona y que disminuya el riesgo inminente. En el caso del proceso ordinario, bueno, pues todos los demás casos que se considere que no está en riesgo la vida en ese momento o está eminentemente en una situación crítica, se va a un proceso ordinario. Entonces ahí se tienen 10 días hábiles a partir de la presentación de la solicitud para hacer una evaluación de riesgo. Esta evaluación de riesgo, bueno, ahí ¿cómo se procede? Pues la dirección empieza a correr el tiempo, se elabora el estudio de evaluación de riesgo y puedes determinar a través de ciertas metodologías cuál es el nivel de riesgo y no solamente eso, sino también determinar quiénes son las personas beneficiarias.
no solamente se protege a la persona periodista, defensora, colaborador periodístico, sino también esto es extensivo a quienes puedan tener el riesgo derivado del ejercicio. Básicamente estamos hablando casi de las familias, ¿no? No solamente la persona que se pone en riesgo, generalmente hay un componente familiar, sobre todo cuando son mujeres, eso es como donde más se incrementa el riesgo, como defensoras de derechos humanos y periodistas, cuando hay una amenaza, muchas veces este componente que mencionaba Juno en el día de ayer es cómo lo hacen a veces afectando los vínculos familiares de los hijos, que a veces en el componente de los hombres no hay una amenaza a través de la seguridad o la estabilidad de los hijos, y sí lo es con las mujeres. Entonces, se hace un análisis con mayor detalle y se hace la propuesta de las medidas que van a integrar todo un plan de protección. En el caso del mecanismo local, el plan de protección se le envía al Consejo de Evaluación de Medidas, que está integrado por algunas dependencias y por parte de los consejeros, donde en conjunto con la persona beneficiaria se determina si esa es la propuesta o hay algún otro elemento que no se considere de una manera inicial o alguna otra información que pueda hacer que se modifique ese plan de protección. Es importante que se considere en este sentido todo el plan de protección, todas las medidas, el cambio de medidas se dan a través de un consenso con las personas beneficiarias y se busca que sea un conocimiento informado. O sea, no solamente es, te voy a dar tal medida, sino, a ver, tal medida tiene estas implicaciones, esto es. En algunos mencionaban hace rato que qué pasa cuando, o sea, si no está haciendo buen uso de las medidas, ¿qué sucede? La ley en el caso del mecanismo local es muy clara, establece si efectivamente puede haber, o sea, no se obvia que no haya mal uso de medidas de protección. Puede haber mal uso de las medidas de protección, pero también la persona beneficiaria tiene la posibilidad de plantear ante el Consejo de Evaluación de Medidas qué sucedió, por qué pasó, y es el Consejo de Evaluación de Medidas quien definirá si efectivamente se le tendrían que retirar o no las medidas bajo causales que están determinadas también en la ley. Pues buscando ahora sí que hacerlo lo más breve posible, consideramos que esto sea más el inicio de lo que puede ser el conocimiento más profundo y de la aplicación más profunda de la ley. Entonces, yo lo dejaría aquí y daría, ahora sí que las seguiríamos con Jorge para